¿Te imaginas que el objeto más pesado de una galaxia, su agujero negro supermasivo, salga despedido como una bala y se ponga a huir por el espacio? No se movió un poquito. Huir, a una velocidad ridícula, unos 2,2 millones de millas por hora, cerca de 1000 kilómetros por segundo. Y no solo eso, mientras escapa, va dejando detrás una cicatriz de tamaño galáctico, una estela de gas y estrellas que parece dibujada con una regla sobre el cielo. Si esto fuera una película, dirías, no puede pasar. Pero hoy no estamos en cine, estamos en datos del James Webb Space Telescope, el JWST. Respira un segundo y quédate con la imagen. Un monstruo invisible cruzando el vacío, y lo único que delata su paso es el impacto que provoca en el gas, como un barco que no ves, pero que delata su presencia por la ola de proa y la espuma detrás. Eso es, literalmente, lo que se ha observado en un sistema apodado Cosmic Owl, el búho cósmico. Un par de galaxias con forma de anillo que, vistas de frente, parecen dos ojos gigantes. Y ahí, atravesando ese escenario, los astrónomos han confirmado el primer candidato sólido a agujero negro supermasivo fugitivo. Vamos con la parte importante. ¿Cómo se confirma algo que, por definición, no emite luz? Un agujero negro no es una lámpara. No lo fotografías como un planeta. Lo detectas por sus huellas, por el gas que calienta, por la materia que acelera, por la radiación que produce cuando se alimenta, o, en este caso, por el shock que genera al moverse a velocidad supersónica a través del medio. La pista original fue una anomalía visual. En 2023, el Hubble detectó un rasgo lineal extremadamente fino, una especie de raya larguísima asociada al sistema Cosmic Owl. Era demasiado recta, demasiado limpia, demasiado larga para encajar con lo típico. No era el aspecto normal de una galaxia de fondo, ni la forma habitual de un chorro de un núcleo activo, ni un simple filamento de formación estelar. Era ¿y esto qué demonios es? Pero una raya no es prueba. En ciencia, una imagen rara te invita a sospechar. Una medición física te permite afirmar. ¿Qué faltaba? Faltaba ver si ese rastro tenía la firma de un objeto que se mueve a toda velocidad. Una onda de choque en la punta, como la proa de un barco, y un patrón de movimiento del gas coherente con un empuje brutal. Ahí es donde Webb cambia el juego. El JWST no solo mira en infrarrojo con sensibilidad absurda, también puede hacer espectroscopía espacialmente resuelta. En palabras simples, puede decirte de qué está hecho el gas, cómo brilla y, clave, cómo se mueve, punto por punto. El equipo observó la región con NIRSpec en modo IFU, un modo que te entrega un cubo de datos, como si tuvieras una imagen donde cada píxel trae su propio espectro. Eso permite medir velocidades en el gas y detectar excitación por choque. Resultado: en la cabeza del rastro aparece una estructura compatible con un bow shock, una onda de choque en forma de arco, espacialmente resuelta. No es un adorno visual. Es gas comprimido y calentado por un objeto que lo atraviesa a velocidad supersónica. Además, la cinemática del gas, cómo está desplazado, cómo se abre, cómo se mueve lateralmente, encaja con el escenario de un agujero negro supermasivo arando el medio. En algunas notas del equipo, la evidencia del bow shock se describe como tan fuerte que roza lo abrumador. No es un podría ser, es un esto se comporta como un shock supersónico. Ahora mete esto en tu cabeza con una comparación humana. Un avión supersónico no se ve por el sonido antes de pasar, se ve por el cono de choque que genera. Aquí es parecido, pero a escala galáctica. El agujero negro va tan rápido que el gas no puede apartarse suavemente, se comprime de golpe. Delante, el material forma la proa del choque. Detrás, la presión baja, el gas se acumula en la estela, y ocurre lo que nadie había apreciado del todo hasta ahora. Esa estela puede convertirse en una fábrica de estrellas. Sí, lo has oído bien. Formación estelar en la estela, lejos del disco principal, como si un objeto invisible estuviera sembrando condiciones físicas para que nazcan estrellas en un lugar donde, de otro modo,
el gas estaría demasiado tenue o demasiado estable. Los resúmenes del hallazgo hablan de gas acumulándose en la cola y encendiendo formación estelar a lo largo del rastro, un modo de formación estelar poco reconocido hasta ahora. Hablemos de escalas, porque aquí el tamaño es parte de la prueba. Se describe una cola de alrededor de 200.000 años luz, aproximadamente 62 kiloparsecs. Eso es enorme, comparable a dimensiones galácticas. Y el agujero negro estaría ya a unos 230.000 años luz de su punto de origen, lo que te sugiere que no es un fenómeno local del núcleo, sino un objeto que realmente se desplazó a una distancia gigantesca. El propio hecho de que esté tan lejos del centro es lo que lo convirtió en el candidato perfecto, y lo que exigía confirmación. ¿Y qué clase de monstruo es este? Se habla de un agujero negro de unas 10 millones de masas solares. Un objeto así no se empuja con facilidad. La pregunta que deberías hacerte ahora es exactamente la que se hacen los astrofísicos. ¿Qué fuerza puede expulsar un agujero negro supermasivo de una galaxia? Aquí llegan los dos mecanismos estrella, y son pura física, no conspiración. Primero, la patada por ondas gravitacionales, recoil. Cuando dos agujeros negros supermasivos se fusionan, algo esperable en fusiones de galaxias, liberan energía en forma de ondas gravitacionales. Si la emisión no es perfectamente simétrica, el agujero negro resultante recibe un retroceso, una patada gravitacional. Dicho fácil, el universo dispara un cañón de ondas gravitacionales en una dirección, y el agujero negro responde saliendo en la dirección contraria. La teoría permite patadas de cientos a miles de kilómetros por segundo en casos extremos, y una patada de 1000 kilómetros por segundo puede ser suficiente para escapar del potencial del núcleo galáctico. Segundo, el billar de tres cuerpos. Si hay un binario de agujeros negros y entra un tercero, el sistema se vuelve caótico. Uno puede salir expulsado con gran velocidad, llevándose parte de la energía orbital. Es menos limpio que el recoil por ondas gravitacionales, pero también es un canal posible en entornos donde las fusiones de galaxias son frecuentes. En el Cosmic Owl, lo que hace que el recoil sea tan atractivo es el contexto. Un sistema de dos galaxias anulares en interacción, exactamente el tipo de lugar donde esperarías encuentros y fusiones de agujeros negros supermasivos. No significa que ya tengas el guión completo, pero significa que el escenario cosmológico no está forzado. Encaja con lo que sabemos de cómo crecen y se mezclan las galaxias. Ahora, una pregunta que te va a picar. Si esto puede ocurrir, ¿por qué no lo hemos visto antes? Porque es difícil. Detectar un agujero negro fugitivo exige que haya gas suficiente para pintar su trayectoria. Si el agujero negro se escapa hacia una región pobre en gas, puede volverse casi invisible. Pero si atraviesa un medio con gas, el shock lo ilumina. El rastro se vuelve una firma. Eso sugiere algo grande. Quizá hay más fugitivos allá afuera, y simplemente no los vemos porque no dejan una estela tan clara, o porque nadie ha mirado con el instrumento adecuado. Y ahí aparece el punto clave, el que hace que esto no sea solo un titular bonito. Si los agujeros negros supermasivos pueden ser expulsados, entonces las fusiones de galaxias no solo reorganizan estrellas y gas, también redistribuyen los motores gravitatorios centrales. Una galaxia que pierde su agujero negro central cambia su historia de retroalimentación, feedback, cambia cómo se calienta o se enfría el gas del núcleo, cambia cómo se regula el crecimiento. Y un agujero negro fugitivo, por su parte, puede atravesar regiones enormes, impactar gas, activar shocks, quizá desencadenar formación estelar y, si encuentra una nube densa, incluso volver a alimentarse y convertirse en un faro activo en un lugar donde nadie lo esperaba. Quédate con esto como cierre de la primera parte. El JWST no vio un agujero negro como verías una luna. Lo confirmó leyendo el lenguaje del gas, una proa de choque supersónica en la punta, una estela gigantesca detrás y un patrón de movimiento que conecta la física del shock con la velocidad del objeto. Y eso convierte una raya misteriosa en un evento real. Un agujero negro supermasivo escapando a velocidad extrema, en un sistema a miles de millones de años luz, dejando una cicatriz de tamaño galáctico. Fuentes principales, para verificar datos y cifras: space.com,
Presumen de la confirmación JWST, velocidad 2,2 millones de malas por hora, cola 200.000 litros, distancia 230.000 litros, masa 10 millones. FIS.org. Detalles del paper: Z 0,96, cola 62 kilópes por testro, bow shock, NIRSPEC IFU, mecanismo de escape. Universe Today. Explicación de cola versus bow shock y formación estelar en la estela. NIRSPEC IFU. Ahora vamos a lo que de verdad separa un wow de un documental serio. ¿Cómo demonios confirmas que ahí hay un agujero negro supermasivo si un agujero negro no emite luz? La respuesta es simple de decir y difícil de lograr. No lo ves a él, ves lo que le hace al gas. Y el James Webb JWST está hecho para leer ese lenguaje. Empecemos por el escenario, porque no es un fondo cualquiera. El sistema apodado Cosmic Owl son dos galaxias anulares, tipo anillo, vistas casi de frente, con un frente de choque entre ambas que parece el pico del búho. En el centro de cada ojo hay un núcleo activo, AGN, un agujero negro supermasivo que está alimentándose y calentando materia a su alrededor. Ese detalle importa porque nos dice que el sistema está dinámicamente alterado, con gas agitado, interacción, colisión, justo el tipo de lugar donde pueden ocurrir cosas extremas. La primera pista fue una línea. Hubble vio en 2023 una estructura finísima, recta, larguísima, pero una línea no prueba nada. En astronomía, una línea puede ser 1000 cosas. Lo que hacía sospechoso al rastro era su limpieza y su escala. Demasiado largo para un detalle local, demasiado recto para una cola de marea típica, demasiado raro para ignorarlo. Lo que faltaba era la firma física, un choque verdadero y una cinemática del gas que no se pudiera explicar con excusas. Aquí entra el JWST con su arma clave, NIRSPEC en modo IFU, Integral Field Unit. Si nunca lo has oído, quédate con esta idea. En vez de darte solo una imagen bonita, la IFU te da un mapa 3D donde cada punto del objeto tiene su espectro, y el espectro te dice de qué está hecho el gas, cómo está excitado y, sobre todo, a qué velocidad se mueve, por el desplazamiento Doppler de las líneas. Es como si en una sola toma tuvieras foto, más química, más termómetro, más radar. ¿Y qué encontró Webb justo en la punta de esa estela? Dos cosas que juntas son una firma casi de manual. 1. Un bow shock, onda de choque de proa, espacialmente resuelto en la cabeza del rastro. 2. Gas fuertemente desplazado en esa zona, empujado hacia los lados con velocidades enormes. Vamos con la analogía más clara. Si un barco cruza el agua a gran velocidad, delante aparece una proa, presión alta, y detrás queda un surco, presión más baja. En gas intergaláctico pasa lo mismo, solo que el barco aquí es un monstruo invisible. El bow shock es esa proa, gas comprimido, calentado, excitado por choque. Y detrás queda la cola, una región de menor presión donde el gas puede acumularse. Y aquí está lo que hace esta historia todavía más potente. En la cola no solo hay gas arrastrado, hay gas que se amontona y puede entrar en un régimen donde se enciende formación estelar. El equipo describe precisamente esto. La cola tiene presión menor que la proa, el material se acumula y aparece en condiciones para formar estrellas en la estela, fuera de donde normalmente las buscarías. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo sacaron la velocidad del agujero negro? No midieron la velocidad del agujero negro como tal, midieron la velocidad del gas desplazado por el choque en la punta del rastro. Si ves que el gas está siendo empujado lateralmente de forma coherente y el patrón coincide con un choque supersónico, puedes relacionar esa cinemática con la velocidad del objeto que lo provoca. Es física de fluidos más gravedad, no magia. Y ahí sale el número que da vértigo. 1000 kilómetros por segundo, alrededor de 2,2 millones de mal por alucha. Eso no es rápido en plan deportivo. Eso es velocidad de escape para un escenario de núcleo galáctico.
especialmente si hablamos de un objeto de unas 10 millones de masas solares. Un bicho así no se acelera por rozamiento, ni por viento, ni por casualidad. Si se mueve así, es porque algo lo expulsó con violencia gravitacional. Y aquí entran los dos mecanismos serios. Los dos están en la literatura teórica desde hace tiempo, y los propios autores los discuten. Mecanismo A. Recoil por ondas gravitacionales. Dos agujeros negros supermasivos se fusionan. La fusión emite ondas gravitacionales. Si esa emisión no es perfectamente simétrica, por masas, giros y geometría, el agujero negro resultante recibe una patada, kick, y puede salir disparado. Una patada de 1000 kilómetros por segundo es enorme, pero está dentro de lo que la teoría permite en escenarios extremos. Mecanismo B. Interacción de tres cuerpos, billar cósmico. Si existe un binario de agujeros negros y entra un tercero, el sistema puede volverse inestable. Uno sale expulsado llevándose parte de la energía orbital. NASA lo explicó con una frase perfecta para humanos. 2 son compañía, 3 son multitud. ¿Y por qué no es simplemente un jet de un AGN? Porque un jet típico nace en el núcleo y suele tener geometría bipolar, alineación con el motor central y señales asociadas al chorro. Aquí lo que manda es la combinación cola más proa, una estela lineal y un bow shock en la cabeza, justo lo que predicen los modelos de Wake, estela, detrás de un cuerpo que atraviesa el gas a velocidad supersónica. ¿Y una cola de marea por interacción de galaxias? Las colas de marea suelen ser más anchas, curvadas, siguen la dinámica del disco halo y no te dan tan naturalmente una cabeza de choque tan limpia y localizada en la punta. Aquí el argumento fuerte es que Webb ve una estructura de choque y un gas desplazado como si alguien lo empujara desde delante. Ahora, lo que casi nadie piensa. ¿Qué implica esto para la historia de las galaxias? Si una galaxia puede perder su agujero negro central, su evolución cambia en cosas sutiles pero profundas. El agujero negro regula gas cuando está activo, feedback. Si desaparece, el centro puede tener otra historia térmica, otro ritmo de enfriamiento y calentamiento del gas. Pero al mismo tiempo, el fugitivo se convierte en una especie de motor itinerante. Si atraviesa regiones con gas, genera choques. Si un día atraviesa una nube densa, podría reactivarse y brillar como un AGN desplazado, fuera de un núcleo galáctico. Y eso, para la astronomía observacional, es una invitación. Buscar más cosas imposibles que no encajan, porque quizás son agujeros negros en fuga. Y aquí va el remate científico de esta segunda parte. Lo grande no es solo el titular. Lo grande es que este caso tiene dos firmas físicas que se refuerzan mutuamente. Una cola de 200.000 años luz y una proa de choque en la cabeza, confirmadas con JWST, NIRSPEC y FU. Eso convierte una predicción teórica bonita en un fenómeno observado con herramientas modernas. Fuentes base, para cifras y metodología, por si quieres respaldar el episodio. Space.com. Velocidad 2.2 millones por aucha. Masa 10 millones medos mundos. Cola 200.000 litros. Distancia 230.000 litros. FIS.org. NIRSPEC IFU. Z métrica 0.96. Longitud 62 kilopis aparente. Bow shock confirmado. NASA. Contexto. Hubble 2023 y explicación del escenario de tres cuerpos. Ahora viene la parte que a mí me encanta de este caso. Cuando ya te has emocionado con el titular, toca ponerte serio y preguntar como científico. ¿Qué implicaciones reales tiene y qué tendría que pasar para que esto quede cerrado de verdad? Porque confirmado no significa ya no hay preguntas. Significa la explicación principal encaja con los datos mejor que las alternativas disponibles. Primero, recapitulemos el núcleo duro de la evidencia en una frase clara. JWST midió un patrón de choque supersónico, bow shock, y cinemática del gas en la punta de una estela lineal de 62 kilopis aparente, 200.000 años luz, consistente con un agujero negro supermasivo, 10 millones de masas solares, que se mueve a 1000 kilómetros por segundo,
a 230.000 años luz de su lugar de origen. Eso es lo que convierte una raya rara en un fenómeno físico con mecanismo. Y ahora, la pregunta incómoda que la gente normal haría, y con razón, ¿pero cómo demonios expulsas algo tan masivo? Aquí no hay magia, hay dos canales razonables, y ambos están ligados a fusiones de galaxias. 1. Patada por ondas gravitacionales, Gravitational Wave Recoil. Cuando dos agujeros negros se fusionan, las ondas gravitacionales pueden llevarse momento en una dirección preferente, y el remanente recibe un retroceso. En escenarios extremos, esa patada puede alcanzar velocidades de cientos a miles de kilómetros por segundo. El paper y los resúmenes divulgativos lo señalan como uno de los caminos naturales. 2. Interacción de tres cuerpos. Si un binario de agujeros negros interactúa con un tercero, uno puede salir despedido como en un billar gravitatorio. De nuevo, no es ciencia ficción, es dinámica N cuerpos aplicada a monstruos. Ahora lo potente. Este hallazgo no es solo, miren qué raro, abre una puerta enorme a preguntas nuevas. Te doy las tres más importantes, en lenguaje humano. 1. ¿Cuántos agujeros negros fugitivos existen sin que los veamos? Este caso es visible porque el agujero negro está atravesando gas suficiente para dejar huella, proa de choque delante, cola detrás. Pero si uno se escapa por una región muy pobre en gas, puede volverse casi indetectable. Eso significa algo inquietante. Podríamos tener un censo incompleto. Y si hay más de uno, entonces la expulsión de agujeros negros no sería una rareza de museo, sería un proceso real en la evolución de galaxias, aunque poco frecuente. 2. ¿Qué le pasa a una galaxia cuando pierde su agujero negro central? Una galaxia con AGN activo puede regularse a sí misma. Calienta gas, inhibe o modula formación estelar, reorganiza el centro. Si el agujero negro se va, cambias el equilibrio del núcleo. No te estoy diciendo se muere la galaxia, te estoy diciendo su historia térmica y su crecimiento pueden desviarse, y eso afecta modelos de evolución galáctica. 3. ¿De verdad pueden hacer formación estelar en la estela? Este es el giro narrativo perfecto. La cola no es solo basura detrás del fugitivo. La interpretación presentada es que la presión en la cola es menor que en el bow shock, lo que permite que el gas se acumule y, en ciertas condiciones, forme estrellas. O sea, un motor invisible que va sembrando un vivero estelar en el vacío. Si esto se confirma en más casos, sería un mecanismo de formación estelar poco reconocido. Vale, ahora vamos a lo que hace grande a un documental, las pruebas futuras. Porque si tu canal quiere ser fuerte, no basta con contar lo que pasó, hay que decir qué se puede medir después. Prueba A. Buscar más candidatos con la misma firma cola más proa. La predicción más directa es estadística. Si existe uno, deberían existir más, aunque raros. El propio equipo menciona que Roman y Euclid serán datasets obvios para buscar rasgos lineales similares de forma sistemática, incluso con la ayuda de algoritmos. Prueba B. Mapas de velocidad más finos del gas en la punta. La prueba física es cinemática. El gas cerca de la cabeza debe mostrar patrones coherentes con choque supersónico. En los materiales divulgativos del paper se menciona incluso un gradiente de velocidad muy marcado en escalas pequeñas, orden de cientos de kilómetros por segundo a 1 kilómetros por setco, lo cual es precisamente el tipo de señal que quieres si estás viendo una proa real y no una forma bonita. Prueba C. Descartar alternativas con multilongitud de onda. Aquí es donde el canal gana credibilidad. Decir claramente qué podría imitar esto y cómo se separa. ¿Un jet de un AGN? Un jet suele ser bipolar, alineado a un motor central y deja firmas específicas. El patrón bow shock en la cabeza más estela lineal gigante es más natural para un objeto atravesando gas que para un chorro extendido desde el núcleo. ¿Una cola de marea por interacción de galaxias? Suele ser más curva, más ancha, y su cinemática sigue el arrastre gravitatorio de las galaxias, no un choque localizado en una punta concreta. ¿Un objeto de fondo alineado por casualidad? El espectro y el corrimiento al rojo lo dejan claro.
Si el rastro y la punta están al mismo Z del sistema, no es un intruso de atrás. En este caso, el trabajo cita explícitamente un candidato a Runaway SMBH en la punta de la estructura AZ e por Nables el 0,96. Ahora te hago una pregunta para engancharte como espectador, pero también para que la pienses como productor. ¿Qué es más impresionante? ¿Un agujero negro que traga todo o uno que huye dejando estrellas detrás? Porque este hallazgo cambia la imagen mental típica. Nos han educado a pensar en agujeros negros como pozos quietos en un centro galáctico. Aquí la historia es otra. Un núcleo que se sale del ion, expulsado por un evento que solo puede ocurrir en los entornos más violentos del cosmos. Fusiones de galaxias y encuentros de monstruos. Y aquí cierro con lo más importante para el tono Discovery/Nat Geo. No es terror, no es fantasía, no es nos viene a por nosotros. Es mucho más interesante. Es un recordatorio de que el universo es dinámico y brutalmente creativo. Incluso un objeto de 10 millones de soles puede convertirse en un proyectil si la geometría gravitacional se alinea de cierta manera. Así que cuando vuelvas a mirar una imagen bonita del JWST, acuérdate, detrás de cada foto hay una historia de fuerzas invisibles. Y en el Cosmic Owl, la historia parece ser esta. Un agujero negro supermasivo escapando, una onda de choque marcando su proa, y una cola de escala galáctica donde el gas se acumula y puede encender estrellas. Si esto es el primero confirmado, entonces la próxima gran pregunta no es ¿existe? La próxima gran pregunta es ¿cuántos más están ahí fuera, sin que los hayamos reconocido todavía?